porque el doctor González explica muy bien esta manera. Entonces aquí hay dos formas de hacerla. Una es solamente haciendo las maniobras acá, unilateral, y después cambiamos de lado y hacemos al otro lado, ¿ya? Y a veces uno puede ayudarse empujando aquí porque se nota el cóndilo acá adelante. También se puede empujar. Entonces partimos de línea oblicua externa. Y vamos a ver si trate de cerrarla un poquito. Trate de cerrar. Quédese ahí. Y trate de morder. Ahí. Quédese ahí, sin abrir, si no se le va a salir de nuevo. Y entramos hasta acá. Y fíjate de las fases que ahora tiene, en la fase clásica de una unilateral, que tiene la mandíbula hacia allá. Fíjate que no hice tanta fuerza. No ahora tan grande. Y de nuevo, línea oblicua externa. Va a ir cerrando de a poco. Y empujas hacia adentro. Listo. ¿Qué sería? El que sabe. Abajo y atrás. Ya. Hacia abajo y atrás. Siempre el movimiento es hacia abajo y hacia atrás. Una vez me hicieron con una cuchara. Pero si te fijas, es mucho más fácil. Bueno, ahí un docente, el doctor González, todo un experto, ni se arrugó. Bueno, eso es lo que trataba de mostrar. O sea, básicamente, yo creo que en vez de ir a dos frentes tratando contra la fuerza del paciente, creo que es mucho más fácil hacer una fuerza, ya sea en los molares posteriores, como la línea oblicua externa, hacia abajo y hacia atrás. Nada más, es eso. Y obviamente el paciente hay que pedirle un poquito que vaya abriendo un poquito. Más complejo que eso. Aquí tenemos otro caso. Ahora comienza a cerrar despacito. ¿Ya? Ahí entró una. ¿Ya? Yo creo que ese era un entorno, el doctor Villegas, no sé, yo no dudo de mi amigo, pero fue muy fácil. Me gustaría tener uno de estos videos míos, pero la verdad es que no sé, no se me ocurre. Pero ojalá sean útiles para ustedes, porque creo que la verdad es que de repente hay bastante miedo a generar esta maniobra. Y de hecho la maniobra para un bloqueo cerrado es similar. También la fuerza tiene que ser hacia abajo, ¿ya? Pero la verdad es que es un poquito más difícil porque generalmente como hay dolor asociado, es más difícil generar la reducción de un disco que está trabado. Pero generalmente el movimiento es el mismo, que es, hay que generar una fuerza desde los molares hacia abajo en el lado que nosotros queremos poder reducir. Bueno, si tiene más preguntas, podemos después hablarlo, ya que realmente queda más claro así. Ya, segunda parte final, referencia al protocolo del DTM-2, agosto 2019, del cual tuve la fortuna de formar parte. Hay que entender de que este protocolo no es que va a quedar así en todos lados, sino que va a ser adaptado a nivel local, así que esto va a ser como una base de quizás probablemente como que en su servicio, así que tienen que atenerse a eso, a lo que va a salir, pero esto va a ser la base de esos protocolos locales. Entonces, el dolor articular. Cuando yo veo que un paciente me llega por dolor articular, ¿ya? O sea, yo averiguo que su motivo real de consulta es un dolor articular o muscular. Hay que aplicar el manejo inicial que vimos recién. Si es que este se resuelve después del control, ¿ya? Si es que no se resuelve, se va a derivar. Si es que este sí se resuelve, no se deriva, pero si el paciente vuelve a consultar por el mismo problema antes de 6 meses, se deriva. Es súper sencillo. De hecho, ahora, yo estos flujogramas lo hice para presentación, pero en el protocolo están más bonitos, más lindos, con programas más esquemáticos, menos colores, más ordenados. Pero bueno, sí, esto es para una cosa más didáctica. Lo otro, aprieto o rechinamiento dentario. Fíjese bien en que aquí no se habla de bruxismo, se habla de aprieto o rechinamiento dentario. Se está tratando de dejar de lado el concepto un tanto de bruxismo porque tiende a ser más o menos un poco confundente respecto a lo que se entiende por bruxismo a lo que realmente es bruxismo. Entonces se eligió más el aprieto o rechinamiento dentario. De esto es que, si es que cumple requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Si es que es frecuente o reportado por terceros. O sea, no me sirve que el paciente solamente me diga, no, es que yo bruxo. No, pero es que yo sé que yo bruxo. No. Lo que hay que buscar es que hay dos situaciones. Una es que el paciente piensa que bruxa porque tiene algún síntoma y le dijeron que podía ser bruxismo. Y es una cosa que es la creencia del paciente. Y otra distinta es que le dice una tercera persona, pareja, familiar, alguien,
le dice de que él bruxa en la noche. Cuando es reportado por tercero, la probabilidad de que eso sea bruxismo es altísimamente más. Lo otro es que si es que esa prieta está asociada a fatiga mandibular o cefalea temporal matinal. La idea es que el paciente vaya relatando esas cosas. Lo otro es si es que hay presencia de desgastes dentarios no acordes con la edad, porque hay que entender que también hay cierto grado de desgaste natural de los dientes. Entonces, no es que tenga un poco de desgaste y listo. Lo otro también tiene que ser coincidente y hay varias cositas ahí, pero obviamente si el desgaste está no acorde a su edad, o sea, está demasiado severo, la verdad es que puede ser derivado si es que cumple el primer requisito, que es reportado por tercero. Lo otro, que creo que es bastante más frecuente y más importante, es que la presencia de ronquidos y o reflujo gastroesofágico. Si es que el paciente presenta reporte tercero de bruxismo, más alguno de estos, no tienen que ser los tres, tienen que ser o, ya es que cumple el requisito. Por ende, ustedes se quedarían con todos aquellos bruxismos autorreportados sin alguno de estos signos o síntomas o con desgastes que son leves. Esos deberían ser sí o sí tratados por APS. Solamente cuando una apriete sea reportado por tercero o tenga algunos requisitos que nosotros indicamos, se podría derivar a la especialidad. Entonces, cuando lo cumple, sí, derivar. Cuando no, manejar en APS. Así de simple. Bueno, por si quieren sacar una fotito. Ah, chuta de nuevo. Ahí está la foto. Listo. Ya, bloqueo mandibular. El bloqueo puede ser cerrado, ya, cuando es cerrado y tiene menos de 2 meses, se deriva con prioridad. Recuerden, un bloqueo cerrado menos de 2 meses, ya. Generalmente también se sugiere que sea menor a 20 milímetros. La verdad es que eso puede cambiar de aspecto, eso es lo que dice el protocolo nacional. En mi servicio, por ejemplo, lo cambiamos un poquito, hicimos una medición un poquito distinta, pero básicamente se mantiene el que el bloqueo cerrado menor de 2 meses se deriva. El cerrado más de 2 meses, o sea que lleva harto tiempo, se deriva a TTM, pero la verdad es que no tiene prioridad. ¿Por qué la diferencia entre prioridad y no prioridad respecto a los 2 meses? Porque resulta que el bloqueo cerrado se puede resolver solo, la verdad. Si es que el bloqueo lleva poco tiempo, se puede resolver mucho más fácilmente. Pero si el bloqueo lleva mucho tiempo, la verdad es que la probabilidad de desbloquear a ese paciente rápidamente baja drásticamente. Por ende, por eso tienen prioridad alta los pacientes que están recién bloqueados, menos de 2 meses, porque la efectividad de nuestro tratamiento es mucho más alta en ellos. De hecho, hubo debate sobre cuánto tiempo ponemos. La evidencia dice que a las 2 semanas ya es mucho. Pero sabemos, entendiendo las limitaciones de los tiempos y los flujos, la verdad es que hasta 2 meses se puede hacer algo así como más o menos importante, pero más allá de 2 meses ya uno empieza a bajar la expectativa y el pronóstico del paciente. Obviamente, cualquiera de esos dos casos puede eventualmente el paciente volver a bloquearse o desbloquearse solo. Cuando el bloqueo es abierto, se tiene que hacer la maniobra de reducción, la que mostramos recién. Cuando es un fracaso, se deriva al servicio de urgencia según el flujograma de cada servicio. Cuando la maniobra es exitosa, hay que ver si es que el paciente queda con dolor o no. Si es que queda sin dolor, se controla en APS. Si es que uno hace la maniobra o logra desbloquear al paciente, pero el paciente queda con dolor, se trata como dolor articular, simplemente. Ahora, si el paciente vuelve a consultar más de 2 veces en 6 meses, o sea, no es que otra vez, más de 2 veces en 6 meses, es porque ya una luxación mandibular crónica, ya recurrente, frecuente, y eso ya hay que verlo como especialista y ver qué otras opciones se pueden hacer. Incluso eventualmente puede terminar incluso en cirugía. Limitación de apertura, esto ya no son bloqueos, son limitación de apertura. Cuando es no dolorosa, el paciente puede abrir la boca, pero abre un poquito y no le duele, eso se deriva de TTM, hay que investigar por qué. Cuando es dolorosa, ya nuevamente, si es que tiene menos de 2 meses, se deriva con prioridad. ¿Ya? Ahora, esta limitación tiene que ser una buena limitación. Estamos hablando de menor a 20 milímetros que cumpla con los criterios de prioridad. Cuando es dolorosa por más de 2 meses, la verdad es que se maneja en APS, ya como un dolor articular. Si es que no se resuelve, se deriva. O sea, si el paciente tiene una limitación de apertura por dolor, se trata como dolor articular o muscular. Si es que eso no se resuelve, recién ahí se deriva. Ahora, si es que se resuelve, se controla una APS y si es que vuelve antes de 6 meses, se deriva nuevamente. Les repito, estos mismos flujogramas están dentro del protocolo en la última parte, en la última sección,
y puede que, si es que no nos queda claro con esto, le quede más claro con esos flujogramas. Lo otro es que la tendencia al cierre bucal en la atención dental, digo paciente que me empieza a morder cuando le estoy haciendo algo, hay que tratarlo como dolor articular y evaluar respecto a eso. Porque generalmente habla de que puede haber un problema tanto muscular como articular en eso. El sonido articular, si es que el crépito se deriva. Si el paciente tiene una patología reumática y con dolor en ATM, se deriva, por favor, derívenlo. Cuando el sonido es no doloroso, se controla en APS simplemente cuando es sintomático. Cuando vamos a hablar de un clic, de un sonido articular, guión clic sintomático, cuando sea doloroso, cuando genere bloqueo intermitente o cuando vaya aumentando mucho la intensidad y frecuencia en el tiempo. O sea, estamos hablando ya de la evolución del sonido. Se maneja en APS. ¿Cómo se maneja? Como un dolor articular, con la terapia, con el manejo inicial. Entonces, si es que el cuadro no se resuelve, recién se deriva. Entonces, ¿cuándo diríamos un sonido articular? Cuando después de hacer un tratamiento inicial, el paciente no mantiene la problemática de salud, recién ahí se deriva el TTM. Cuando se resuelve, no se deriva y se mantiene controlado, y si es que vuelve a consultar por el mismo motivo antes de 6 meses, deriva. Ahora, hay que tener en cuenta de que la persistencia del clic es súper común. Lo importante es que no mantenga como con sintomatologías, que son estas, esto es lo más importante creo que de este cuadro. Lo otro, siempre hay que descartar la causa dental de todos los dolores. Ahora, si es que hay un dolor que es neuropático, ustedes tienen una sospecha de dolor neuropático, esto sería con prioridad. Cuando hay una cefalea secundaria TTM, o sea, lo que hablamos de que cefaleas que van al mismo tiempo, van evolucionando junto con el TTM, el presente de la cefalea más crónica, hay que preguntarse esto. ¿Presenta cefalea que no responde al tratamiento? Ya. ¿Tiene síntomas de TTM el paciente? Y cuando uno empeora, ¿el otro mejora? La verdad es que esas son preguntas bien simples, pero nosotros necesitamos más herramientas para poder saber sobre esto. Si ustedes consideran de que la cefalea que el paciente presenta, además de presentar un TTM, podría ser secundaria, ustedes lo dirían por esto. Por último, la priorización. La prioridad alta habla del paciente con dolor severo, con franco detenimiento social o funcional, producto de la patología, y que no responde a tratamiento de APS. Entonces, generalmente son dolores temporales, como esterilos, o dolor neuropático. Lo otro son las aperturas máximas de 20 milímetros interincisal, con evolución menos a 2 meses, y que no responden a manejo inicial. Y por último, los pacientes de alta de la especialidad, que van a empezar a llegar eventualmente con menos de un año del alta y que cumplen los criterios de inclusión. Esos son los que se declaró como prioridad alta. Ahora, insisto, los servicios pueden ir modificando un poco. Por ejemplo, nosotros en mi servicio, no sé si esté en otro servicio, tenemos las P0, que son prioridad cero, y nosotros vemos un poquito más rápido que las prioridades altas. Pero eso es un cambio más local. Y finalmente, me gustaría que, por ejemplo, lo que pasa aquí con el pequeño gatito vaya disminuyéndose en el tiempo y ojalá en el futuro se erradique. Creo que vamos bien encaminados con el tema de los protocolos nacionales y con las capacitaciones, así que creo que es un esfuerzo que hay que seguir haciendo y ojalá esta presentación le haya sido de utilidad. Así que eso sería, estaríamos listos.